Dale. Presentamos el proyecto de trabajo y práctica integrador de investigación operativa del grupo número 1, un proyecto sobre asignación óptima de un medio de transporte. La descripción es un ingeniero de Chaco que viene a trabajar a Rosario, es contratado por una firma de Rosario que le adquiere un domicilio en la ciudad de Funes. El ingeniero tiene que encontrar la forma más óptima y la mejor de poder viajar todos los días a trabajar a la ciudad de Funes. Va a contar con dos restricciones. La más importante de todo el problema es del dinero que va a aportar y del tiempo que le va a insumir el viaje. Puede contar con 3 medios disponibles para poder viajar. El primero es tomarse un auto, es adquirir un auto, y puede elegir entre una ruta corta o una ruta larga. La ruta corta es la que le incluye más tiempo porque va a tener que pasar por todos los semáforos que hay en el medio de la ciudad, el tráfico, la congestión o cualquier accidente que se pueda ocurrir. La ruta larga sería una ruta para poder ir por circunvalación, rodear la ciudad, donde vas mucho más rápido, pero te consume una mayor distancia. La segunda opción, el segundo medio disponible es el colectivo. El colectivo puede ir directamente hasta el trabajo, desde la casa al trabajo, o, que esto le consume un montón de tiempo, o puede pasar por una parada intermedia. Desde la parada intermedia se puede tomar otro colectivo o puede ir en taxi, que es el tercer medio de transporte. El taxi puede ir directamente al trabajo o hasta una parada intermedia. En la parada intermedia elegir si necesita ir en colectivo o en taxi. Este estudio está realizado correspondiente al mes de septiembre, que tiene 22 días hábiles. Bueno, cuando comenzamos con la modelización del problema, empezamos a analizar las restricciones y las dividimos en dos grupos. Un grupo con respecto a lo que es el dinero y el tiempo y un grupo en lo que respecta a la asignación del medio y ruta de transporte. En el primer grupo determinamos que solo está dispuesto a destinar 24.000 pesos para la adquisición de un auto. Sin embargo, esto es más que para el servicio público, ya que el auto pasará a ser parte de su patrimonio, es decir, que no todo es un gasto, pero sin embargo es el total que deberá desembolsar por mes. Para el servicio público está dispuesto a destinar 15.000 pesos, y el tiempo, sin importar la ruta o medio de transporte, no debe ser mayor a 50 minutos. Luego, en las restricciones de lo que es la asignación y medio y ruta de transporte, tenemos que si él elige viajar en auto, no va a viajar en taxi o colectivo. Si elige viajar desde su casa en taxi o colectivo, podrá ir directo al trabajo o hasta la parada intermedia, y en la parada intermedia podrá tomarse un colectivo o un taxi sin importar el medio de transporte que utilizó para llegar hasta la misma. Las variables son todas binarias. Las dividimos unas con Y, que son si utiliza o no el medio del transporte con subíndice, y otras con X, con doble subíndice, en el cual el primer subíndice determina el medio de transporte que utiliza y el segundo la ruta que utiliza. A la derecha vemos la modelización de las restricciones, que están divididas en grupos. El primero determina si utiliza o no un medio de transporte y que al menos utilice uno. Las del medio son toda la lógica de selección de medio y ruta de transporte. Y las últimas son las de tiempo y dinero. En base a este análisis, nosotros podemos determinar cuál es la función objetivo, que nos va a quedar de minimización, y mostrar todas las restricciones que vamos a utilizar. Con esto podemos pasarlo todo al lindo para tener una salida lindo que nos va a determinar varias cosas. La primera es que la función objetivo nos quedó de 11.149 pesos. Ese va a ser el gasto mínimo que vamos a tener que utilizar para poder aprovechar este problema de la manera más óptima. También las variables de utilización I2 e I3 nos determinan que vamos a utilizar un taxi y un colectivo. I1 está 0 porque era la restricción que si I1 valía 0, I2 o I3 tienen que valer 1. Y nos determinamos en que el primer viaje que vamos a hacer desde la casa hasta la parada intermedia va a ser en colectivo y de la parada intermedia hasta el trabajo va a ser en taxi. En el análisis de sensibilidad, abajo a la derecha, vemos las variables de holgura y las restricciones que corresponden. La número 15 es la del tiempo, que no puede disminuir. Es decir, que todo el tiempo fue utilizado, los 50 minutos, y de disminuir la base se afectaría y debería optar por otro medio o ruta de transporte. La 16 es la correspondiente al presupuesto destinado al auto, el cual puede disminuir en su totalidad, lo que nos demuestra que esta es una restricción redundante para la situación actual del problema, pero es importante modelizarla por si se realiza algún cambio, por ejemplo en el tiempo, y esta podría llegar a ser parte activa de un nuevo problema. La 17, correspondiente al presupuesto destinado al servicio de transporte público, se observa que
puede disminuir 3.851 pesos sin afectar la base. Como conclusión, observamos que lo mejor que puede hacer el ingeniero es tomarse un colectivo de su casa a la parada, luego continuar en taxi hacia el trabajo, lo que le insumiría 50 minutos y le generaría un gasto mensual de 11.149 pesos.